Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, el doctor Maximiliano, amigo que trabajó en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia, y que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando en el Ecuador cuando ya culmina este año, lo que ha pasado el día de ayer y todo este año en Ecuador. Empezaremos diciendo que el año comenzó con un nuevo gobierno, el gobierno de Daniel Noboa, que era un gobierno que repetía su mandato, ya lo hizo en el año 2024, y que en esta ocasión nos demostró que era el gobierno de un mentiroso. Evidentemente, si al presidente Guillermo Lasso se le podía decir que era un... Ahorita, pues se puede decir que está muy vinculado con el asesinato y la presencia de la mafia albanesa en Ecuador, es decir, fue un narcogobierno. El gobierno de Lenin Moreno fue el gobierno de un traidor que no solamente que traicionó a Rafael Correa, sino que traicionó a toda América Latina y a Quito, porque Quito era la capital de UNASUR y UNASUR era la organización que había creado tanto Rafael Correa como Hugo Chávez, como Evo Morales, como Cristina Fernández y su marido, y otros presidentes, Lula, y otros presidentes latinoamericanos crearon UNASUR, y la capital de UNASUR estaba aquí en Ecuador. El presidente Lenin Moreno no solamente que traicionó a Rafael Correa, sino que favoreció a Donald Trump para destruir UNASUR y sobre todo destruir aquel Consejo Sudamericano de Defensa que era lo que más temía Estados Unidos. Hoy estamos viviendo el gobierno de un joven presidente, hijo del hombre más rico del Ecuador, exportador de bananos, que ha convertido a la exportación de banano en el principal vehículo para exportar cocaína desde Ecuador, y esta cocaína desde Ecuador nos ha convertido en el primer exportador mundial de cocaína a Europa en este año 2026. Pero este año 2026 también ha sido el año más violento de la historia de Ecuador, y esta violencia ha sido terrible, una violencia que cuenta muertos todos los días, que nos despierta en los noticieros con masacres, con crímenes, con violencia, con asesinatos, luego de que el presidente declarara el conflicto interno armado, que es la declaración de una guerra civil. Y en esta guerra civil, como siempre les digo, se está produciendo lo mismo que se produjo en la Revolución Liberal. En la Revolución Liberal a comienzos del siglo XX, hoy estamos a comienzos, digamos, en el primer cuarto del siglo XXI, decía en el comienzo, en la Revolución Liberal, los costeños eran los cuatreros, ladrones y bandidos que se levantaron contra el gobierno conservador, en su mayor parte de terratenientes de la sierra, aunque también estuvieron muy presentes los terratenientes de la costa y los banqueros y exportadores costeños, lo que se llama la mafia de Guayaquil. Esta característica llevó a comienzos del siglo XX y hasta igualmente en el tiempo actual, inclusive con la muerte de Eloy Alfaro, a un proceso que se llamó la Revolución Liberal, pero que trajo consigo el aparecimiento de hordas de jinetes que asolaban la costa ecuatoriana, como en los Estados Unidos en la época del western. Los bandidos venían
montando caballos en cantidades numerosas a asaltar y asolar los pueblos, a robar el correo, a asaltar el tren, a asaltar en los caminos. El mismo fenómeno sucedió aquí en Ecuador. Estamos hablando en el año desde 1894 hasta 1950 que se dio este fenómeno. Entonces, en los años 50, con el presidente Ponce Enríquez, se creó FUMISA, o el escuadrón volante de la policía rural. Y el escuadrón volante o policía rural era un escuadrón de paramilitares o de sicarios o de policías al servicio del gobierno que iban a los pueblos a matar a los bandidos, a los bandoleros. Igual que pasó en Estados Unidos después de la época de Al Capone y la prohibición del alcohol. El mismo fenómeno se vivió en Ecuador. Hoy Ecuador está viviendo la guerra al narcotráfico, que se denomina conflicto interno armado, y que es una guerra que enfrenta a la policía y al ejército ecuatoriano con su aliado, el ejército norteamericano, para, entre comillas, detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, y sobre todo para combatir la violencia de los carteles de la droga, que ahora se los llama carteles terroristas, calificativo que ha dado Donald Trump. Pero el problema de esta guerra a las drogas que está librándose aquí en Ecuador y que comenzó en el año 1999, cuando el Ecuador le dio las bases militares de Manta, la base militar de Manta, a Estados Unidos para que iniciara una guerra contra la guerrilla colombiana. Y, por supuesto, estábamos hablando de que hasta el año 93 Colombia se convirtió en propiedad del cartel de Medellín y del cartel de Cali, que no solamente sembraban terror, también comenzaron a influir en la política. Y finalmente, hasta el día de hoy, los guerrilleros y los narcos están muy vinculados a la política en Colombia, a tal punto que el presidente Uribe fue un narcopresidente porque él fue parte del fenómeno de la exportación de cocaína desde Colombia, cuando él dirigía lo que eran los campos de aviación de Colombia. Y él otorgaba permisos a las empresas de aviación colombianas para aterrizar en áreas rurales de Colombia, en aeropuertos. Bien, estamos entonces en una situación que nos ha llevado este gobierno, que no solamente ha producido el levantamiento indígena debido a las medidas contra el alza de los combustibles, sino que además estamos viviendo una catástrofe sanitaria, pues los hospitales del Estado y el Seguro Social se encuentran desabastecidos, hay una gran mortandad, ya no solamente en la calle por las balaceras, sino en los hospitales por la falta de operaciones, de implementos, de medicamentos y de todo. Esto es lo que nos ha llevado a decir que este año, el año 2025, ha sido un año tormentoso, difícil, angustioso para todos los ecuatorianos que hemos vivido y ahorita estamos viviendo inclusive el retorno de una gripe, la supergripe que le llaman, que nos ha convertido en presa fácil del narcotráfico, de las enfermedades y de la violencia. Muchas gracias.